gusto de saludarlos, de recibirlos en el Sheraton, en un nuevo desayuno útil organizado por Somos Uruguay. El tema que nos convoca en esta mañana es ¿qué estamos haciendo con el futuro de la industria? En instantes nada más, ahora vamos a invitar al director de Somos Uruguay, Mario Lev, para que le dé la bienvenida oficial a los invitados de hoy y a todos ustedes. Buenos días para todos y para todas. Es un gusto para nosotros nuevamente poder realizar un evento de estas características con gente tan importante que nos acompaña desde nuestro 10º año en el que hemos comenzado con este proyecto que evidentemente hoy es una realidad y que pretendemos seguir haciendo crecer porque contamos con la colaboración de todos ustedes y con un equipo que nos acompaña muy profesional en cada uno de los productos que generamos y que obviamente intentamos en todos ellos mostrar este tipo de cosas, ¿no? Las cosas que se están haciendo muy bien en el Uruguay, en este caso en particular la industria representada por el señor ministro desde la parte del Estado y desde el presidente de la Cámara del sector empresarial. Simplemente agradecerles como siempre y nuevamente el apoyo que nos están dando y esperamos contar con todos ustedes para seguir apoyándonos en este tipo de cosas, para poder seguir creciendo junto a todos ustedes, que en definitiva es el objetivo que nos trazamos desde hace 10 años. A los ministros que nos acompañan, a los presidentes de las cámaras, a los embajadores y en especial a todos los empresarios, sponsors y nuestros 2 disertantes, muchas gracias por esta nueva oportunidad de estar compartiendo un desayuno con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a aprovechar para entregarle los obsequios de Somos Uruguay a nuestros invitados especiales de hoy, que van a recibir 2 libros del... no, eso es para los asistentes. Para los disertantes es un set de raíces estilo rural, compuesto por matera termo, mate en cuero y una bombilla. Un libro del grupo editorial Penguin Random House, una membresía de 3 meses de Vía Aqua Spa, un par de zapatos Clarks, la línea exclusiva de Stadium, y UCM les obsequia a nuestros invitados un chequeo ejecutivo completo que consta de exámenes de laboratorio, estudios paraclínicos y consultas con reconocidos especialistas de UCM en las instalaciones del Centro Médico de Carrasco. Con UCM está cubierto. El agradecimiento también para UCM por sumarse a Somos Uruguay, en este caso a Desayunos Útiles aquí en el Sheraton y con nuestros invitados, el ministro Roberto Kramerman y el presidente de la Cámara de Industrias, Javier Carrau. Vamos a presentar ya para pasar a la exposición, la primera en esta mañana. Se trata del ingeniero agrónomo Javier Carrau Bonomi. Es ingeniero agrónomo egresado en 1976 de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Actualmente es presidente del directorio y director de marketing internacional de Vinos Finos Juan Carrau, empresa que desarrolló y consolidó junto con su padre desde 1976. Presidente del Centro de Bodegueros del Uruguay en 2 periodos y en diciembre de 2012 asumió la presidencia de la Cámara de Industrias del Uruguay, cargo que ejerce hasta el momento. Le damos un fuerte aplauso al ingeniero Javier Carrau. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí y más hablar sobre nuestra querida industria. Espero que al final de las 2 conferencias diría, charlas, no me suceda como la última vez que lo hicimos con Roberto juntos y me dijeron, nosotros preferimos el país del ministro que el país que pinta la Cámara de Industria. Pero bueno, lo que nosotros queremos
resaltar es un poco lo sucedido en los últimos años y, por supuesto, basándonos en datos de la industria manufacturera y excluyendo Zonas Francas y la refinería de ANCAP, o sea, para hacer un poco más realistas los números. Para comenzar, queremos hablar un poco de la variación del índice de volumen físico de la producción industrial. Estos datos surgen del INE, o sea que no son datos exclusivamente manejados por el equipo de Asuntos Económicos de Cámara de Industrias, sino que son de fuentes oficiales, y donde se puede ver lo que un poco ya en el año 2012 y 2013 la Cámara de Industria manifestaba en cuanto a una caída del volumen físico y la preocupación de nuestra Cámara al respecto. En tal sentido, el análisis que hacemos desde la Cámara sobre la dinámica industrial, como ocurre en la mayoría de las consultoras económicas del país, es excluir la refinería de ANCAP y las empresas que están instaladas en zonas francas. Dichas empresas tienen condiciones muy distintas a las empresas nacionales y por eso su exclusión. Yendo a los resultados, como pueden ver, la industria fue de los sectores más afectados en la crisis internacional del 2008-2009. En los hechos fue el único sector que tuvo una caída en sus niveles de producción. Si bien en términos promedios en 2010 y 2011 se revirtió esa tendencia, a partir del 2012 la industria entró en una etapa de virtual estancamiento productivo. No esperamos que esta situación cambie para el resto del 2014. Nuestros indicadores de prospectiva siguen arrojando un crecimiento virtualmente nulo para los próximos meses. Además, algunos sectores están pasando por una coyuntura muy desfavorable. Y aquello de que en los promedios los petizos se ahogan, se aplica más que nunca en estos momentos. Además, por los problemas de acceso al mercado argentino, se están viendo casos de afectaciones que inviabilizan negocios y hasta viene generando el cierre de varias empresas. Al respecto, en los últimos años tuvimos varias empresas que nos visitaron que tenían su gran porcentaje de exportaciones al mercado argentino y que debido a la restricción a las exportaciones, habiendo hecho inversiones en muchos casos de ellos importantes, allá por los años 2005 y 2006, estaban con una situación de no poder ingresar al mercado argentino y de tener una competencia en nuestro mercado interno, que de por sí es un mercado pequeño, de mercaderías importadas, que le inviabilizaban la operativa a esas empresas. Fundamentalmente me refiero a un caso de las cocinas Delne, que hicieron toda una planta nueva en la zona de La Tablada, con una inversión de más de 6 millones de dólares, y eso fue en el año 2006. Y el mercado fundamental de ellos era venderles cocinas eléctricas o hornos eléctricos a la Argentina, dado que, como todos saben, en la Argentina se utiliza mucho el gas. Entonces era un nicho pequeño, pero que para la empresa uruguaya era importante. También hay una imprenta con más de 200 personas que dejó de funcionar en el departamento de Colonia. O sea que podemos asegurar que las exportaciones de la industria crecen muy poco desde el año 2011. Es más leve el incremento, se soporta en buena medida una coyuntura favorable de precios de exportación y no por incremento de volúmenes de exportación, o sea, unidades de producto. El impulso exportador de Uruguay, en cambio, viene dado por el sector agropecuario con mayor productividad y elevados niveles de los precios internacionales de los productos primarios. Acá vamos a referirnos un poco al tema de comercio exterior de bienes con Argentina, donde evidentemente es muy notoria la diferencia que existe entre
entre las importaciones y las exportaciones de Uruguay al mercado argentino, e inclusive si bien hay caídas en los últimos 3 años de importaciones de Argentina, también las hay en las exportaciones, que siendo magras resultan aún en una caída en los últimos 3 años. Los negocios se siguen complicando y las exportaciones continúan descendiendo. No compartimos el concepto de que en algunos momentos se dijo de olvidémonos de Argentina, e inclusive se nos recomendaba mirar otros mercados, como se habló en algunos casos, Corea. Nosotros pensamos que Argentina no la podemos olvidar porque por cercanía y por afinidad y por complementación de empresas que han estado trabajando en el mercado argentino durante años, olvidarnos de Argentina es como tirar por la borda todo un esfuerzo de muchos años y buscar nuevos mercados tan lejanos como Corea no es sencillo. Con Argentina es un cliente natural de cercanía y con quien firmamos importantes acuerdos y a quien le compramos sin ningún tipo de restricción. Por eso se ve ese desbalance que hay entre las importaciones y las exportaciones entre nuestros dos países hermanos. La política de relacionamiento con Argentina mostró ser inadecuada e ineficaz. Creemos que es importante fortalecer las capacidades de negociación e insistir por todas las vías posibles en defender el derecho de los uruguayos de trabajar vendiendo nuestros productos en las condiciones jurídicas en teoría vigentes. A esta altura parecería que hay poco en lo que se pueda perjudicar a nuestro país, por lo que sería conveniente impulsar últimas negociaciones y, de resultar infructuosas, explorar el canal de las controversias formales y posteriores medidas retaliatorias previstas en la normativa vigente. No hablamos de medidas espejo, pero sí ir por el camino que se prevé en casos como este que se está dando entre nuestros dos países. Es mucho lo que perdió la industria uruguaya para entrar al Mercosur. En algunos casos se trató de renunciar a la viabilidad de sectores enteros, por lo que insisto en que los industriales rechazamos enfáticamente la idea de olvidarnos de Argentina. Esta es una gráfica que también con la fuente del Instituto Nacional de Estadísticas, donde se ve la variación del índice personal ocupado en la industria. Y sin duda, los últimos 4 años, diría yo, son preocupantes, dado que hay caída de ocupación en la industria. El otro día discutíamos con el ministro, supongo que tendrá otra fuente que no sea el Instituto Nacional de Estadística, porque no teníamos los mismos conceptos en ese aspecto. Pero en este contexto, como resultado casi natural, el empleo está cayendo. Según nuestras estimaciones y según se incluye o no al empleo informal y a las pymes, la pérdida de puestos de trabajo ya habría afectado a más de 10.000 personas. Esto de 10.000 personas lo tomamos muy moderadamente, o sea, hay datos que podrían decir que sería casi el doble de eso, pero nosotros queremos basarnos en números reales y no decir cifras exageradas, pero por eso tomamos los de 10.000, que son concretos y seguros. Desde la crisis del 2008-2009, que las rondas de consejo salario no contemplan que el sector industrial pasa por una coyuntura difícil, distinta a la de otros sectores de la economía. Los ámbitos de negociación están distorsionados a favor de las presiones sindicales. La institucionalidad tiene falencias que atentan contra negociaciones justas y razonables para los intereses de las partes. En el propio gobierno hay quienes comparten esta idea, pero por cuestiones políticas no se ha modificado esta realidad. La industria sigue siendo uno de los sectores que más emplea personal y que mejores salarios paga a los trabajadores. Por lo tanto, resultaría razonable que se tenga especial cuidado en preservar los empleos manufactureros. Sobre el punto de tipo de cambio real, vemos la gráfica y
si bien se toman 25 años, yo creo ahí, 15 años, desde el año 2003 a la fecha se ve la caída importante que ha tenido el tipo de cambio real. La industria necesita como condición necesaria para crecer una macroeconomía sana. A nuestro juicio, en los últimos años se han debilitado algunos pilares de la estabilidad, lo cual está generando importantes perjuicios al sector productivo. En particular me refiero al deterioro de las cuentas fiscales y a la convalidación de importantes aumentos salariales, promoviendo un excesivo incremento de la demanda. El primer efecto de estas distorsiones es un aumento de la inflación, lo cual por distintos canales tiende a generar una caída en el tipo de cambio, al menos en el corto plazo. Para el sector industrial es el peor de los mundos, porque el tipo de cambio es una de las principales variables que influye sobre la rentabilidad y la competitividad. También al respecto de... No es un tema de estos últimos dos gobiernos, sino que ya viene sucediendo históricamente de otros gobiernos anteriores, donde se habla de que lo único que afecta la competitividad no es el tipo de cambio, y por supuesto que lo sabemos, pero es una de las variables pesadas y que a su vez genera una competencia en el mercado pequeño uruguayo, donde tenemos solo 3.300.000 habitantes y un valor del dólar bajo favorece la introducción de productos importados. Acá vemos una comparación entre la rentabilidad industrial y el tipo de cambio real. Y tomado desde el año 2005 a la fecha, se ve la caída en cuanto al tipo de cambio real y el índice excedente de explotación bruto de la industria exportadora. Como se puede ver en el siguiente gráfico, la rentabilidad está en niveles históricamente bajos, al igual que el tipo de cambio real. En este caso, utilizamos el indicador de rentabilidad del sector exportador que elabora el Banco Central. Según nuestras estimaciones, que refieren al total de la industria, también se confirma esta tendencia. Cuando se producen fenómenos de esta naturaleza, basados en el desalineamiento de las políticas macroeconómicas, es usual que las autoridades expresen que la competitividad no pasa únicamente por el tipo de cambio, sino por un conjunto de variables que hacen al funcionamiento de la economía, y en particular los aumentos de productividad. En esta gráfica nos basamos en un informe de competitividad del World Economic Forum. Hay un par de informes más que coinciden también, pero acá nos basamos en este porque es muy gráfico, donde vemos que la competitividad global de nuestro país ha caído al puesto 85 en el año 2013, pero viene en caída o estancada desde el año 2009. Los indicadores de competitividad se compilan en múltiples variables, muestran que Uruguay empeora o está estancado respecto a otros países. O sea que esta es una comparación en un ranking de países y vemos que Uruguay está en franca caída en relación a otros países del mundo. Aquí tomamos también los últimos 15 años y se ve que de los años 2003 en adelante, después de la gran crisis del 2002, comenzó un repunte, pero que ya en los años 2007 y 2008 se paró y de ahí para adelante cayó. En segundo lugar, la productividad de la industria descendió en los últimos años. Si bien considerando un periodo largo de tiempo la producción industrial crece, esa dinámica obedece a mayores dotaciones de capital, o sea, más inversión, o dicho de otro modo, a más máquinas puestas en producción. Y por otro lado, a mayor contratación de mano de obra. Explicado de otra forma, podríamos decir que si la industria estuviese produciendo lo mismo que en el 2005, necesitaría más máquinas y más trabajadores que los que utilizaba en esa época. En cuanto a factores de política que favorecieron el desarrollo industrial, los sólidos fundamentos macroeconómicos desde la salida de la crisis, aquí hablando de la crisis del 2002,
y durante un largo periodo de tiempo. Y eso es un punto a favor. Reforma de esquema de incentivos a la inversión, otro punto muy importante a favor en los últimos años y que ha permitido invertir a la industria. Y también el otro punto de reducción de la tasa del impuesto a la renta en la reforma tributaria, incentivando la reinversión de las utilidades. Y después la creación del Fondo Industrial, que fue una muy buena medida. Después le vamos a dar un punto negativo a eso, pero el fondo fue muy bueno. Coordinación pública-privada, que también en la Cámara venimos desarrollando una coordinación pública-privada en proyectos vinculados a la competitividad industrial. Por ejemplo, el Centro de Extensionismo Industrial, que consideramos una herramienta muy importante que se logró firmar el acuerdo después de varios años de trabajo conjunto con la universidad, con el Ministerio, con la Dirección Nacional de Industrias y con la Cámara de Industrias, y que puede dar un gran apoyo a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que muchas veces no tienen a dónde recurrir o dónde buscar innovación o soluciones para sus negocios. La Unidad de Innovación en Tecnología de Alimentos, otro punto favorable. Y los planes de gestión de envases, que la Cámara viene apoyando en conjunto con sus asociados y haciendo inversiones como la que se inauguró recientemente cerca del Estadio Trócoli, en el Cerro, y ahora la semana que viene se va a inaugurar la segunda planta en la zona de Camino Géminis, que viene a ser por Camino Maldonado y Punta de Rieles, un poco antes de Punta de Rieles. Creo que esos pasos son mancomunados entre el sector público y el privado y con muy buenos resultados, generando una fuente de mano de obra y una organización con buenas condiciones de trabajo y con los elementos necesarios para que los obreros que estén trabajando ahí lo puedan hacer de la mejor forma posible y no como se venía realizando anteriormente. Quedan 2 plantas más para inaugurar, pero en estos momentos la primera fase se estaría cumpliendo ya la semana que viene con estas 2 plantas que se están inaugurando entre el mes de fines de marzo y fines de abril. El sitio de disposición final de residuos sólidos industriales, que es un proyecto que ya comenzó a construirse y donde la Cámara de Industrias está invirtiendo con la ayuda del Banco República una suma muy importante para algo que necesitaba nuestra sociedad toda y no tener problemas de que los residuos sólidos terminaban en las canteras o en lugares donde había asentamientos, generando problemas de salud para todos los habitantes de esa zona y fundamentalmente los niños que juegan en esos lugares. Y por último, y no menos importante, el componente nacional de proyectos de energía renovable, que también se viene trabajando en conjunto con la UTE, que nos nombró a la Cámara de Industria como organismo certificador de los componentes nacionales y que sin duda ha sido un paso muy importante no solamente para la industria, sino para todo el Uruguay en cuanto a costos energéticos se refiere. Dentro de las acciones de política, entendemos que hay un deterioro de los fundamentos macroeconómicos con efectos para la industria en variables clave. Desalineamiento del tipo de cambio real, aumentos salariales por encima de la productividad, desalineamiento comparado de los principales costos, energía, combustibles y fletes. Resultados desfavorables en el relacionamiento comercial con Argentina. Lo reiteramos porque creemos que para un país pequeño como el Uruguay, los 2 vecinos del barrio son fundamentales y no solamente Brasil.
había muchísimas empresas que basaban sus exportaciones al mercado argentino. Regulación inadecuada de las relaciones laborales. Orientación sesgada de la administración de las relaciones laborales. Rol del Ministerio de Trabajo. Y retrocesos absolutos y en términos relativos en formación educativa, capacitación y hábitos de trabajo. Pensamos que el tema de la educación sigue siendo básico, la capacitación y, por supuesto, los hábitos de trabajo que se están perdiendo. Para terminar, y no extenderme más de los plazos que se me otorgaron, en desafíos y oportunidades vemos como alinear los fundamentos macroeconómicos que se han desviado en los últimos años, el déficit fiscal y la política salarial. Mejora de la infraestructura física, facilitando la participación de la inversión privada. O sea, si bien se ha hecho, pensamos que hay mucho más para hacer a nivel de participación de la inversión privada. Sustantivas mejoras en la educación y formación para el trabajo, un poco reiterativo. Cambios en la regulación vinculadas al mercado laboral, atendiendo a las recomendaciones de la OIT, que hace ya varios años mandó una serie de recomendaciones, de las cuales todavía tenemos pendientes unas, yo creo que más de las que se solucionaron. Reducción de la carga tributaria empresarial, en particular a la industria. Mayor eficacia en las negociaciones internacionales para obtener efectivas mejoras de acceso a mercados. Y dentro de política industrial, facilitar la inversión industrial en proyectos de autogeneración de energía, aumentar los recursos asignados al fondo industrial. Sabemos que el fondo fue una muy buena idea y muy buena herramienta, pero el año pasado se quedó sin fondos, se solucionaron de una forma, pero pensamos que el fondo tiene que tener los fondos necesarios para durar para todo el año y no quedarse a mitad de camino. No es culpa del Ministerio, por supuesto. Instrumentar la forma de hacer efectivo el crédito fiscal por los aportes patronales en las empresas de parques industriales. Está resuelto, pero no está instrumentado. Mejorar las tasas y acortar plazos de pago de la devolución de impuestos a las exportaciones. Este es un tema que está en un momento crucial ahora de resolución y también planteamos que se busque la forma de que se recuperen esos fondos de devolución de impuestos en plazos menores. Y por ahora les agradezco la paciencia y el silencio y le voy a dejar al ministro que les va seguramente a clarificar algunos de estos puntos y otros muy buenos que ha tenido el Ministerio y en los últimos años. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias al presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Javier Carrau. Vamos a presentar ahora al ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kramerman, nacido en 1958, casado, tiene 3 hijos, ingeniero químico, egresado de la Universidad de la República en 1982, también realizó posgrados en Economía y Comercio Internacional en la Universidad de Barcelona y máster en Finanzas y Comercio Internacional también en la Universidad de Barcelona, España, en el 2002. En marzo de 2008 tomó posesión del cargo de Director Nacional de Industrias en el Ministerio. En septiembre de 2009 es designado subsecretario de Industria, Energía y Minería y desde marzo de 2010 es el ministro de Industria, Energía y Minería. Le damos la bienvenida entonces y lo recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero químico Roberto Kramerman. Buenos días a todas y a todos, autoridades nacionales, embajadores, cámaras empresariales, empresarios, prensa y público en general.
y nuestro agradecimiento a Somos Uruguay por esta invitación que prácticamente todos los años estamos examinando distintos aspectos de la política industrial, de la política energética, de la política de telecomunicaciones que nos corresponde en ese sentido. Así que, bueno, para comenzar nosotros vamos a abocarnos a qué estamos haciendo por el futuro de la industria y vamos a ir desarrollando entonces básicamente los distintos aspectos con algunas coincidencias y algunas diferencias con respecto a lo que el presidente de la Cámara de Industria nos mencionara, pero lo que hemos tratado de hacer es verlo desde afuera para adentro, no de adentro para afuera. O sea, verlo cómo nos están calificando y tomando los datos los organismos internacionales para visualizar fundamentalmente el futuro de la industria, cómo continúa este tema que nos interesa a todos los que estamos aquí y le interesa al Uruguay, porque la industria, y es una de las coincidencias sin ninguna duda, es una de las grandes transformadoras en los desarrollos de los países, es uno de los grandes generadores de riqueza y de igualdad entre los distintos países. Entonces, cuando lo hacemos, empezamos visualizando desde el comienzo qué está pasando en el mundo con la industria y directamente vamos a ver qué vamos a hacer para el futuro y qué estamos haciendo para ese futuro y qué está ocurriendo con nuestro país. Vale la pena comentar los datos de Naciones Unidas, en definitiva el organismo externo que nos puede ver desde el punto de vista del desarrollo industrial con una mirada completa de lo que ocurre en los más de 200 países del mundo. Y en ese sentido, evidentemente, los países están teniendo un crecimiento industrial desparejo según las zonas, pero sigue siendo el mundo desarrollado, las economías industrializadas, la que dan cuenta del 65% del valor agregado manufacturero, que es la manera en que se mide el crecimiento industrial. O sea, los diferentes sectores, se clasifican normalmente en 20 sectores, y tenemos allí que en cada sector, para igualizar la medida, lo que se calcula es cuánto es el valor agregado que la industria está dando en ese sentido. Sigue siendo en los países industrializados, a pesar de la crisis y la imagen que hay, los principales países en desarrollo industrial. Antes países industrializados se les llamaba más, ahora países desarrollados, pero en definitiva la idea es la misma. Sin embargo, hay una serie de economías emergentes, muchas asiáticas y algunas latinoamericanas y las Naciones Unidas, en el cálculo de estos 200 estadísticas de países, considera que Uruguay está entre los 8 países que en los 10 últimos años son emergentes, porque en el mismo cálculo de las gráficas que veíamos, el promedio en definitiva de crecimiento de los últimos años fue superior al 4%, en el caso de Uruguay fue casi el 5% en ese sentido. Ahora eso sí, con variaciones, pero vamos a ver entonces, en ese sentido, cuando nos vamos a América Latina, que crece en promedio aproximadamente igual que el promedio mundial, Uruguay entonces es uno de los países que destaca. Uruguay ha sido el segundo país en crecimiento en América Latina en cuanto a los últimos 10 años en crecimiento industrial, medido entonces en este caso por una gráfica que arranca por el valor agregado manufacturero, que es lo que importa, que es cuánto valor se agregó por medio del trabajo, por medio de la calidad, por medio de la inversión que se ha hecho, que ha sido muy importante. Recordemos lo que son, que bien se decía, el decreto de promoción del 2007 y luego modificado en el 2012, que fue acomodando la inversión, dirigiéndola cada vez más de acuerdo a las políticas industriales. Y en ese sentido vemos que si partimos de base 100 estamos ubicados en el segundo lugar. En 10 años pasamos de 100 a 160, o sea, un crecimiento del 60%, estando Argentina en el primer lugar, parte de las políticas que Argentina ha desarrollado y tan discutidas, pero que indudablemente desde el punto de vista del desarrollo industrial tienen el efecto de concentrarse más en la industria nacional. Nos toca a nosotros problemas debido a eso, evidentemente, y muy claros, mientras que el resto de los países de Latinoamérica están sustancialmente por debajo de este segundo lugar de Uruguay. Si nosotros ahora visualizamos la volatilidad que ha tenido el crecimiento industrial, según Naciones Unidas, según
ONUDI, que es el Organismo de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas, una mirada bien externa a una discusión interna que podamos tener, que no la tenemos, generalmente siempre es un intercambio de información. En definitiva, Uruguay mantiene una relativa estabilidad sostenida en el crecimiento industrial. Es en rojo, lo estamos viendo allí, como el 2009 en verdad fue el año de caída prácticamente del crecimiento industrial en el mundo. Lo que tenemos es que esas caídas tuvieron variaciones importantes en los países, fíjense ustedes el caso de Brasil y actualmente, pero en definitiva Uruguay mantiene una estabilidad que es importantísima a los efectos de lograr que las industrias se desarrollen. Y ahí, claro, hay un punto que es importante mencionar. La demanda interna para las industrias que van al mercado interno ha sido lo que ha mantenido básicamente en esos años críticos el desarrollo industrial, mientras que las exportaciones crecieron ininterrumpidamente en el año 2009 y en estos últimos momentos la demanda interna tiene un efecto muy importante y eso es, desde el punto de vista práctico, fundamental para esta estabilidad, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista social, es lo que justifica este gran movimiento, dinamismo, optimismo que tiene hoy relativamente el uruguayo en comparación con aquellos puntos tan bajos de los años 2002-2003. Entonces, en definitiva, Uruguay mantiene una relativa estabilidad sostenida en el crecimiento industrial que, según Naciones Unidas, lo destaca dentro de América Latina. Pero fíjense en un tema más desconocido. El nivel relativamente alto del valor agregado manufacturero en Uruguay comparado con la historia. Y veamos un índice objetivo sobre el tema. Uruguay tiene en este momento el quinto puesto porque ha crecido. Cuando uno hace el cálculo siguiente, calcula cuánto es el valor agregado que le ha puesto a la producción de manufacturera, sea industrial, agroindustrial, sea propiamente de insumos no agrícolas, sea de el desarrollo que ha tenido la parte de la sociedad de la información, la farmacéutica, la informática, lo que sea. En definitiva, las medidas para saber si un país va evolucionando no son solo los porcentajes, son básicamente cuánto es el valor agregado industrial per cápita. Y en definitiva, en términos de crecimiento y nivel, hemos logrado pasar al resto de América Latina a partir del año 2007. No es casualidad porque el fenómeno de valorización de las monedas ha sido un fenómeno general debido a los términos de intercambio que ha habido en los últimos años. Fenómeno de valorización de la moneda que algunos dicen no hay mejor política industrial que tener un dólar barato. Bueno, esa puede ser una política industrial, pero en verdad esa política industrial, en verdad es al revés, perdón, tener la moneda, en ese caso barato. Esa política industrial lo que atiende es una competencia por bajos costos, básicamente, o por bajos salarios, que en ciertas condiciones está bien y en líneas generales ya se descartó aquel esquema que uno compite o por calidad o por costo, aquel esquema de Porter de los años 95, y hoy sabemos muy bien que uno compite a la vez por las dos cosas. Pero crecientemente, en definitiva, si uno va elevando su nivel de vida, la otra parte es la segunda parte de la política industrial, que ahora vamos a ver que es básicamente el ir agregando sucesivamente niveles de calidad y tecnología a lo que es la producción. Ya no solo productos tecnológicos, también procesos con más tecnología. Y entonces Uruguay tiene en la gráfica a la derecha claramente un nivel relativamente más alto de valor agregado per cápita. En términos de valores de 2005, son prácticamente $1.000, en términos de valores actuales serían alrededor de 2.000 y poco de dólares por habitante. Fíjense en que los límites van dentro de los máximos países, algunos que no se conocen, que se conocen con otra visión, digamos, como Suiza, Singapur, digamos, tienen valores de hasta $5.000 por habitante, y los países en general en el mundo tienen valores de abajo de 1.000 y llegar a 500 por habitante. Así que Uruguay viene creciendo claramente en estos valores en cuanto es su capacidad de industrialización. Pero además nos interesa destacar que básicamente en lo que es industria, desarrollándose desde el punto de vista
de mayor cantidad de industrias de media y alta tecnología. En definitiva, estamos allí ocupando un nivel bajo relativamente en América Latina, pero un nivel creciente. Mientras en Uruguay se observan cambios positivos desde valores bajos, los productos de media y alta tecnología empiezan a ser importantes en Uruguay. Y esto significa que está habiendo un cambio de la estructura económica, está habiendo básicamente sectores nuevos, diversificación económica, fundamental para no volver a atravesar esas profundas crisis que estuvieron muy supeditadas a lo que pasa en el contexto internacional, pero a una estructura económica concentrada en muy pocos productos. Entonces, aparte de medir cuál es el crecimiento de la industria y compartir los datos entre todos, de Naciones Unidas en este caso, nos interesa ver de qué otra política fundamental tiene que ver con la diversificación de la industria y con la aparición de sectores cada vez más importantes que distinguen a Uruguay en el sentido de exportación o mercado interno para productos de media y alta tecnología. Bueno, acá la máquina nos ha jugado una positiva pasada, porque en definitiva esta es la única que iba a poner de cuál es el objetivo de la política industrial. Ascender en la escala productiva, incorporando conocimiento, valor agregado y tecnología. Esta es la misma diapositiva desde el año 2008 prácticamente, cuando en ese momento formulamos, con el ministro Daniel Martínez, formulamos la política industrial, que tiene mucho más hojas que esta, pero que indicaba básicamente, bueno, miren, en el mundo del desarrollo productivo, lo habitual es clasificarlo de acuerdo a 4 etapas, básicamente, de desarrollo tecnológico y de la producción. Uruguay, básicamente ubicado, no exclusivamente en el año 2003, en la agroindustria y manufactura de simple tecnología, ha ido creciendo para pasar a tener fuertemente industrias de soporte, pero todavía con escasa tecnología nacional. Pero sin duda que nadie soñaba hace años atrás ver tanta producción para el agro de la industria nacional, ver tanta producción informática, ver tanta producción incluso dentro de los ramos tradicionales que Uruguay tenía. El gran desafío es que en algunos sectores empezamos a dominar la tecnología propiamente en nuestro país, y esto es un punto fundamental, porque a veces no se comprende en un país que durante décadas, correctamente por su tamaño, ha priorizado importar los insumos tecnológicos, pero no se comprende la importancia que tiene de que la tecnología propia cada vez más se adecúe a la realidad de las industrias nacionales, creando una ventaja competitiva importante y el único camino para el desarrollo posible. No conocemos país desarrollado donde toda la tecnología sea importada. Sí conocemos que las industrias y sectores industriales que han logrado concatenarse adecuadamente en sus propios laboratorios o en sus propios sistemas de innovación con la sociedad, con la universidad, con el Estado, en desarrollar tecnologías complementarias, muchas veces adecuar tecnologías. Ese ha sido el camino en donde definitivamente el crecimiento industrial está asegurado, porque es la manera de complementar la introducción de tecnología con el desarrollo de las capacidades nacionales, lo que hace la diferencia, si no, prácticamente no tendríamos diferencia con el resto del mundo. Y entonces el objetivo desde el año 2008 que está planteado era pasar del estado 2 en este esquema. Yo les recuerdo básicamente, porque he hecho estas presentaciones otras veces, que en el estado 2 prácticamente se considera que se encuentra Brasil con industrias de soporte creciendo en ese sentido hacia el estado 3. El estado 3 siempre se reconoce a Corea, básicamente a Taiwán, por ejemplo, como ejemplo, y el estado 4 obviamente son los países como Estados Unidos, Japón y demás. Entonces el ascenso en la escala tecnológica implica no solo una ventaja para el país como crecimiento económico y como crecimiento industrial, como crecimiento de las exportaciones, sino que implica también una ventaja para las empresas en tanto y en cuanto el alcance e interrelación cercano de la tecnología con las empresas es lo que hace la ventaja competitiva. Ahora bien, bueno, volvimos a la normalidad en el momento adecuado. Básicamente, ¿cómo se ha trabajado? Algunas cosas a Javier, el presidente de la Cámara de Industria, ya ha indicado algunos temas de política que hemos desarrollado. Se ha intentado, se ha intentado porque la suerte ha sido dispar, yo creo que en la mayoría de los casos positiva, pero en algunos casos no,
fortalecer las cadenas productivas. El mundo hoy trabaja mediante eslabones, cadenas productivas. Básicamente no hay unidades integrales, cada vez son menos, sino que hay una combinación de productos, servicios, logísticas y distintos eslabones industriales que van avanzando. Nosotros hemos clasificado en el presupuesto nacional del 2010 las cadenas productivas en 3 tipos. Las cadenas productivas motores del crecimiento, muchas de ellas son cadenas agroindustriales con las cuales hemos trabajado fuertemente. Las cadenas productivas, y algunas son no agroindustriales, emergentes en ese sentido, queríamos incentivar lo que eran las cadenas productivas relacionadas, por ejemplo, con la maquinaria agrícola que viene creciendo, con la automotriz, con también algunas de las ramas de la agroindustria, y las cadenas productivas que tienen mayor cantidad de innovación, o sea, que dedican mayor porcentaje de su facturación a la innovación, por ejemplo, la electrónica, la farmacéutica, las tecnologías de la información, y básicamente esas que están y algunas más. Entonces, el fortalecimiento de las cadenas productivas, que ahora vamos a ver cómo lo hemos hecho, implica también de que hay cadenas productivas que han tenido problemas y que clásicamente son conocidas, porque son 4 o 5 ramas sectoriales a las cuales hemos tratado de apoyar con devolución de impuestos especiales o con algunos otros beneficios de subsidios directos en algunos casos. Apoyando la inversión productiva con beneficios fiscales, en verdad hemos dedicado muy fuertemente. La industria es el mayor beneficiario de la ley de promoción de inversiones, con más del 60% de los proyectos promocionados que han alcanzado, superado los 2.000 millones de dólares por año. Más del 60% dedicado entonces a la promoción industrial ha sido para la industria, correctamente, porque es la que se ha, con muy buen dinamismo de la parte empresarial, ha puesto al día, luego de la crisis de 2003, lo que son sus procesos productivos y han puesto todavía, en ese sentido, aumentado su productividad, y la coparticipación en las inversiones con el Fondo Industrial, que coincidimos totalmente, debe ser aumentado porque ha resultado una herramienta fantástica desde el punto de vista de los apoyos, porque fíjense ustedes que el apoyo a la inversión con beneficios fiscales presupone la existencia de importantes beneficios en los proyectos, mientras que acá estamos apoyando a las empresas que quieren renovarse, quieren mejorar, pero que en la fase existente pueden no tener esos ingresos que en definitiva no serían descontados mediante el otro sistema. Yo creo que el Fondo Industrial es una de las herramientas que su continuidad es importante y su crecimiento, coincidimos totalmente, es importante porque además ha sido un mecanismo sencillo, pero además muy preciso de verificación mediante subsidios directos comprobados en cuanto a su utilización. Fortaleciendo el motor de la demanda de las compras públicas, y creo que allí se mencionaban varios efectos que hemos tenido sobre la parte de energía, pero también tenemos un importante incremento de las pymes que están utilizando la compra pública con el beneficio del 8 o 16% en el precio, y esto ha sido un factor importante a tal punto que estamos colaborando y trabajando juntos con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social, digamos, en extenderlo a otros sectores que no sean las pymes, sino que sean sectores o cooperativos o de pequeños y medianos productores agropecuarios, con esquemas distintos para cada caso, pero con un motor de la demanda que es muy claro y muy conveniente y también muy controlado, porque lo que se pretende es la cuenta país, o sea, cuánto yo tengo el beneficio que darle a una empresa frente a una empresa extranjera o una importación versus cuánto genera a su vez a través del trabajo, de las cargas sociales y todo lo demás. En cuarto lugar, apoyando la diversificación de mercados. Uruguay compite hoy en muchos más mercados que antes. Ha crecido de más de 100 mercados a 130 mercados y más de 620 nomenclatores de exportación a 750, dando cuenta de una diversificación que es importante, insuficiente aún en el desarrollo de productos de mediana y alta tecnología, como veíamos, pero positivo de los últimos años. Y finalmente negociando la integración regional e internacional. En pocas semanas estaremos haciendo un acuerdo que ha propulsado y canalizado el Ministerio de Relaciones Exteriores como para lograr una mayor complementación productiva con Brasil, con la asistencia de los cancilleres, además de ambos países, en donde estaremos haciendo
igual que hicimos en automotriz, que en su momento era una industria que había caído fuertemente y que hoy es una de las grandes exportadoras a Brasil y Argentina, bueno, en este caso con Brasil estaremos con nuevas industrias haciendo complementación productiva, porque uno de los temas críticos de esas nuevas industrias es todo el complejo petrolero, gaseoso, naval, que es un conjunto que la región va a ir teniendo como parte de su futuro básico, seguramente no tanto en esta década, pero seguramente en la próxima década, y ahí es fundamental los acuerdos de complementación. En definitiva, las principales medidas de política industrial, no me voy a extender así cumplimos el horario, ha sido la que se han creado y se comentaba los consejos de participación sectoriales tripartitos, en donde trabajan básicamente empresarios, trabajadores, la academia, distintos ministerios según sea el caso, y donde los 19 consejos sectoriales, en este momento estamos con 9 consejos que tienen planes muy definidos y estrategias que están implementando en muy buena forma. Hay 3 o 4 que están concentrados en temas específicos, no estrategias, sino en un decreto en particular o la ley de biotecnología que acabamos de firmar todos los ministerios, que va hacia una de las leyes claves, digamos, porque el país adelanta a través de diversas ramas y la biotecnología es transversal prácticamente a todas. Bueno, articulación interinstitucional, fondo industrial que ya comentamos, programa de desarrollo local, un tema que es poco comentado, los acuerdos con las intendencias para lograr, poco comentado Montevideo, mucho más comentado en la mayoría de las intendencias, lograr el desarrollo de las pequeñas empresas del interior, que son una base fundamental para que la distribución de la riqueza no solo sea más pareja a nivel de los distintos clases sociales, sino también sea más pareja a través de la distinta geografía del país, porque bueno, estamos todos con una mentalidad muy centrada quizás en estos temas en la capital, no todos, pero muchos, pero de todas maneras los acuerdos de programa de desarrollo local han sido muy fructíferos y han sido posibilidad de desarrollar pequeñas empresas en ámbitos como en un país tan conectado, por ejemplo, en cuanto a telecomunicaciones, tan conectados desde hace 1 año, 2 años, hace 5, recuerden lo que éramos. Pero bueno, tan conectados nos permite, en definitiva, un desarrollo industrial muy importante. Subsidio para la reducción de la tasa de interés, una idea que fue de la Cámara de Industria, que estamos instrumentando en acuerdo con bancos privados, para la renovación tecnológica de las pymes, el apoyo al patentamiento, y recordemos, mañana es 26, sí, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. El Sistema Nacional de Garantías, un tema ya instrumentado en el periodo pasado, pero que ha dado un resultado lentamente creciente y a esta altura muy fructífero. El Fondo para la Diversificación de Mercados, en conjunto con Uruguay 21, que muchos de ustedes lo conocen, no con ese nombre, pero sí lo conocen a través de las misiones empresariales y la cantidad de misiones que hemos realizado para conseguir nuevos mercados. La aprobación de 9 parques industriales, que si uno suma a esta altura, parques industriales, zonas francas y parques logísticos, el país ya tiene una cantidad que empieza a ser muy importante. Las políticas del nuevo régimen de inversiones, los decretos específicos de promoción de 5 industrias, que a diferencia de darle el beneficio de reducir el impuesto a la renta, directamente lo exonera durante una cantidad de años importantes. Esto es la electrónica, la maquinaria agrícola, en algunas partes los temas de tecnologías de la información. En definitiva, el decreto la naval de promoción de sectores. El fortalecimiento de la cadena automotriz, el apoyo a la participación de la industria nacional en las compras, como se mencionaban. Hemos subido desde el punto de vista, hemos crecido desde el punto de vista de la participación nacional en, por ejemplo, los parques eólicos, como bien decía el presidente de la Cámara de Industria, hasta un nivel del 40%, arrancando desde el 20%, y se instala por primera vez, y se inaugura en este año, una industria dedicada a la producción de torres, que en ese caso van a ser torres de hormigón para los parques eólicos, que combinan hormigón, anillos de hormigón con la parte de acero, y que nos proporciona una industria que va a generar, le va a proveer al principio a 2 parques eólicos de las mismas empresas de 100 megavatios, pero que genera 540 puestos de trabajo
en ese momento, o 140 puestos mientras está en la fase de la producción de torres de hormigón. Así que este es un punto fundamental y que es una política general de lograr también en la fotovoltaica, de confluencia entre la política industrial y la política energética en cuanto al desarrollo de la industria nacional. En definitiva, ¿qué dice la ONU? Y volvemos al tema del futuro de la industria, el futuro de la industria que ya se perfila. Y miren ustedes lo que comenta Naciones Unidas al respecto al haber mirado más de 200 países. Primero, la fabricación mundial, la industrialización, cobró mayor fuerza en la recuperación de los países industrializados. Claramente, lo que tanto hemos hablado en los últimos años está cambiando. Mencionamos una visión de Estados Unidos y es hoy un poco diferente. La caída industrial de Estados Unidos está dando lugar, aparentemente, y creo que se va a comprobar, a una recuperación industrial basada en bajos precios de energía por el descubrimiento de gas, ¿verdad? Y en una fuerte automatización de los procesos que hace que en conjunto muchas de las industrias están empezando a retornar, todavía en un fenómeno general, pero ya bastante pronunciado, hacia los Estados Unidos. No es el mismo panorama con Europa, evidentemente, que todavía está mucho más indeterminado, pero sí es un panorama también de decrecimiento tanto en China como en India, por eso dice en la segunda parte, pero sigue la pérdida de aceleración en las economías en desarrollo. En definitiva, para las palabras complejas, no, en alemán no podría hablar, a pesar de todo. Para las palabras compuestas está complicado. Entonces, este es el panorama que estamos viviendo. América Latina lo empezó a vivir bastante y Uruguay se ha distinguido en ese sentido, porque en este último par de años Uruguay ha seguido creciendo y la producción en el resto de América Latina industrial prácticamente se ha estancado. Los países en desarrollo representan más del 35% de la producción mundial, que antes era mucho menos, pero sigue siendo mayoritario en los países desarrollados. Sin embargo, el valor agregado per cápita en los países industrializados es 10 veces más alto. Buena y mala señal, seguimos siendo países en desarrollo, no hay ninguna duda que se vienen creciendo, pero sin duda también esto indica de que hay lugar para seguir avanzando. Nosotros si vemos cuánto es la producción industrial, que son más de 6.000 millones de dólares, dividido la cantidad de habitantes, nos está dando unos 2.000 dólares per cápita. Los más bajos, en promedio, está en 500 dólares per cápita. El crecimiento de la manufactura, de la industria, impulsa la transformación estructural. Esto es algo que a veces se discute, pero está fuera de consideración cuando uno analiza los 200 datos de los países respectivos. Los países con mejor desarrollo social son los países más industrializados, cosa que sabíamos de hace décadas, pero que a veces se discute. Ahora, la industrialización, y esa es la diferencia quizás con hace décadas, la industrialización no implica productos de alta tecnología per se, sino implica procesos de buena tecnología. Y esto es lo que igualiza más las posibilidades de las distintas ramas industriales. Por otro lado, los desafíos son grandes porque después de 10 años el mundo tuvo un cambio en sus cadenas productivas y está reemergiendo determinadas zonas y cambiando otras zonas, sin ninguna duda, pero pensamos en definitiva que hay todavía muchas más cosas que hacer. Partimos de un nivel que era muy bajo en el 2003, llegamos a un nivel muy alto para Uruguay, pero aún un nivel medio en el mundo en cuanto a estos temas productivos y sin ninguna duda esa diapositiva media deformada que mostraba de subir en la escala tecnológica, de seguir dando más empleo, de seguir dando mejores salarios, de asistir a las industrias con problemas que las hay, en definitiva este es el camino que hemos seguido y que pensamos que el país tiene como futuro. Muchísimas gracias.